estudio revolucionaria de la escuela de Costa. A todos agradecidos por haberse reunido esta noche para la plática que vamos a realizar. Nos proponemos en Filosofía de Verdad comenzar la obra del ciudadano presidente José López Portillo, titulada Quetzalcóatl. Será un comentario breve, puesto que el tiempo pesa siempre sobre nosotros como un verdugo, y además todos ustedes anhelan cuanto antes dirigirse a sus respectivas casas. Empieza la obra del señor presidente hablándonos del señor Quetzalcóatl, de aquel barco extraño en que esta serpiente, como se le llamara, había arribado a las costas de nuestro sagrado país, México. Incuestionablemente es muy poética la obra del señor López Portillo. Nos recuerda a este mar embravecido y al gran mito político Quetzalcóatl. Parece cual si fuese Quetzalcóatl un náufrago y arribase a estas costas traído por el acaso. Un chico se acerca y con gran asombro le contempla. Hombre de tez blanca, Quetzalcóatl, de luenga barba negra e impecable, ojos azules, nariz recta, oreja pequeña y recogida, cuerpo hercúleo, como nos lo describe el señor presidente, arrojado en estas playas de México. El chico le hiere con un palo, sabe que es una serpiente y de inmediato se dirige al pueblo para informarle a todos sobre el hallazgo. El pueblo viene todo unido a contemplar aquella extraña sierpe emplumada, magnífico símbolo de lo que habría de ser más tarde el ideal mexicano. Este Quetzalcóatl parece dormir en la arena, se halla como inconsciente y todos en verdad se sienten emocionados. Se le interroga y guarda silencio. Aquí en el pueblo se respira extrañado. Pronto, mirando el firmamento, exclama el místico simbólico: soy mar, soy río, soy cielo, y no sé siquiera dónde estoy. Al fin se logra que se haga cargo de aquel hombre extraordinario. Parece que Seacat logró conseguir su amistad y le llevó a una caverna solitaria y le mantuvo allí durante un año exactamente. Mas el pueblo, al fin impaciente, reclamó a Seacat: ¿qué hiciste, la serpiente? ¿Dónde está? ¿La has escondido? ¿La has dejado para ti mismo? Seacat respondió: no la he escondido. Ha querido la serpiente estar oculta, pero pueden venir ustedes conmigo. Y presentó Seacat a la serpiente emplumada ante los toltecas. Magnífico panorama el que presenta aquel mar enfurecido, aquel oleaje golpeando incesantemente la playa, aquel pueblo tan maravilloso, Quetzalcóatl con él. Obviamente Quetzalcóatl resplandece como un Hércules viejo, o como el Sansón de la hebraica Biblia, siempre heroico, siempre triunfante, siempre rebelde, como los héroes de Rabelais. Nada de debilidades,
así es Quetzalcóatl. Avanza penosamente el gran hombre y algunos sacerdotes, 5 entre ellos, tratan de detenerle en su camino. Se traba lucha mortal entre todos y aquel Hércules mexicano. Y al fin, Quetzalcóatl en tremenda batalla da muerte a todos los 5 sacerdotes. El pueblo le respeta porque se había impuesto por un poder extraordinario y acercándose le interrogan: ¿quién eres? No te conocemos. Vengo a dar y no a hacer. Pero ¿qué es lo que puedes tú darnos? Llegas ya y quieres mandar. No sabemos ni siquiera quién eres. Soy Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Así responde a aquel personaje de la mitología mexicana. Suceden hechos interesantes, aconteceres magníficos. En esos momentos en que Quetzalcóatl se presenta ante los toltecas, traen los sacerdotes a un reo condenado a muerte. Quetzalcóatl le defiende extraordinariamente y aquel reo es salvado de la horrible parca. Quetzalcóatl enseñó a los toltecas todas las artes, les enseñó a cultivar la tierra, a sembrar el algodón y el maíz. Los instruyó en la ciencia de las matemáticas y de la astronomía. Los civilizó en gran manera. Se le adoró como a un dios, a pesar de que él reconocía su propia humanidad, a pesar de que él no se sentía omnipotente ni poderoso, ni señor de los vivos ni de los muertos. El pueblo supo agradecerle la enseñanza política. Téngase en cuenta que Quetzalcóatl levantó la poderosa civilización de los toltecas. Téngase en cuenta que ellos, que nunca habían cultivado la tierra, aprendieron a sembrar el maíz y el algodón y muchos otros frutos y verduras que fueron necesarias para la alimentación. Pensaba Quetzalcóatl no solamente en los toltecas y en la lejana Tule, sino también en todas las tribus de América. Él amaba a la humanidad entrañablemente y quería en realidad de verdad hacer organizaciones sociales perfectas. Era revolucionario en el sentido más completo de la palabra. Por tal motivo que Quetzalcóatl de López Portillo, nuestro gran presidente, es un símbolo viviente de una cultura social extraordinaria que debe desarrollarse en nuestro tiempo para bien de toda la humanidad doliente. La doctrina quetzalcoatlana no admite la miseria, el hambre, la ignorancia, las enfermedades, la desolación. La doctrina de Quetzalcóatl tiene equidad y justicia distributiva. La cultura quetzalcoatliana, al estilo de la antigua sapiencia de un Platón en su república, considera que no puede haber verdadera democracia en tanto exista en la república un solo hombre con hambre, con miseria e ignorancia. El primismo hace eco de esa doctrina cuando lucha por un nivel de vida superior, cuando brega por acabar con esas luchas que existen entre el capital y el trabajo, cuando en verdad se propone establecer justicia en todas las capas sociales. Quetzalcóatl
desde el punto de vista filosófico, o diría más bien mitológico, es el logos platónico en México, es el demiurgo griego en todo el territorio nacional, es verdaderamente un Cristo o un Vishnu como potencia creadora tras de todos los fenómenos físicos y químicos de la naturaleza y del cosmos. Obviamente la mecánica cósmica implica inteligencias activas. No sería posible concebir la mecánica del universo sin principios inteligentes capaces de crearla y de volverla nuevamente a crear. El Quetzalcóatl de López Portillo, el Quetzalcóatl del antiguo México, es en realidad de verdad eso que siempre ha sido, es y será. Es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. Es la inteligencia universal expresándose dentro de la maquinaria misma del cosmos. Quetzalcóatl no es ciertamente un personaje antropomórfico, es más bien la inteligencia cósmica. Bien sabemos nosotros que la inteligencia es una constante universal y que se expresa en todo lo creado. Si observamos nosotros un hormiguero, veremos allí inteligencia. Si observamos a las aves en el cielo, veremos allí inteligencia. Si observamos a los peces que se deslizan entre las ondas borrascosas del fondo, veremos los principios de la inteligencia. Así que Quetzalcóatl es la mismísima inteligencia del universo, expresándose magníficamente en cada flor, en cada río, en el furor del mar y en el huracán. ¿Y qué diríamos nosotros sobre este acaso? Recordemos claramente que era el gemelo de Quetzalcóatl. Así lo expresa nuestro ilustre mandatario López Portillo. Acá considerándose, quemándose, para atraer a los principios espirituales de Quetzalcóatl, acá haciendo encender una hoguera para quemarse en ella. Incuestionablemente nos está indicando algo trascendental que bien vale la pena conocer. Se decía en los tiempos antiguos que el misterio de las almas gemelas es el misterio más grande del amor. También se ha dicho que cuando un hombre encuentra a su alma gemela en la mujer, es dichoso en gran manera. Al hablar de almas gemelas y del amor, diremos que este comienza con un destello de simpatía, se sustancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más, otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible. Nuestros principios inteligentes puedan expresarse en una persona del sexo opuesto. No es un dogma ni una superstición. Ciertamente encontramos a veces en la mujer amada el alma gemela. ¿Y qué diremos nosotros de aquella pirámide majestuosa que Quetzalcóatl hizo levantar en la tierra sagrada de los toltecas? Ciertamente los chichimecas cautivos hubieron de trabajar intensivamente para construir aquella gran pirámide. Mas Quetzalcóatl ya había luchado con ellos, había querido civilizarlos, se había ido con algún pequeño séquito de servidores a la montaña. Sin embargo, ellos no le comprendieron, antes bien le hirieron de muerte. No faltan hombres de guerra en la tierra sagrada de los toltecas. Los chichimecas vencidos hubieron de trabajar intensamente en la pirámide. ¿Con qué objeto se construyó aquella pirámide? ¿Podrían acaso los modernos, los supercivilizados de esta época, conocer los misterios sacros de las antiguas pirámides de México?
Anáhuac, o los teotihuacanos, o los toltecas, levantarían pirámides únicamente para que un grupo de hombres se subiera en ellas. Obviamente tiene que haber motivos trascendentales que ustedes desconocen, que obligaron a nuestros antepasados y a Anáhuac y a los toltecas, artistas, etcétera, a levantar pirámides. Es que existieron conocimientos trascendentales en los antiguos tiempos, que nosotros los gnósticos estamos investigando. No hay duda, mis amigos, de que en los códices sagrados de nuestros antepasados que hay latentes grandiosos conocimientos que hoy en día las universidades desconocen totalmente. No hay duda de que la sabiduría quetzalcoatliana, como un río de oro, corre bajo las selvas espesas del sol. No hay duda de que el resplandor de la sabiduría quetzalcoatliana brilló un día como las estrellas en el firmamento. Entonces, por aquí, por estas tierras, no habían llegado todavía los conquistadores españoles. Se respetaba toda vida y poseíamos una organización política perfecta que ni siquiera sospechan remotamente los estudiantes de derecho por esta época. Y es que la sabiduría de Quetzalcóatl no es solamente religiosa como muchos lo suponen, es también política, económica, etc. Si alguna vez hubo verdadera justicia distributiva en México, fue en la época aquella de Quetzalcóatl. El orden maravilloso de Anáhuac, la vida social como en aquella época estaba organizada, es todavía un ideal para nosotros. Por estos tiempos estamos muy lejos de alcanzar la perfección en la vida política. Pero los sabios de Anáhuac, los sabios toltecas, los sabios de las pirámides antiguas de Teotihuacán, enseñaron en verdad a la gente a vivir sabiamente dentro de un orden político extraordinario. Ahora nos toca a nosotros hacer la verdadera revolución social con el propósito de alcanzar un día, aunque sea la semejanza del orden político del antiguo México. Si se juzga erradamente a los antiguos, si se dice que adoraban ídolos, si se les califica de perversos, es por ignorancia. México ha tenido y tendrá siempre sapiencia y civilización, no solamente para sí mismo, sino también para otros pueblos. Hay tradiciones muy antiguas en las que se asevera en forma enfática que los fenicios en su época, navegando a través del borrascoso océano, llegaron hasta las tierras de México. Y fue de aquí, de estas señoriales tierras, de donde se llevaron las maderas para edificar el templo de Jerusalén. Amigos, quiero que ustedes entiendan que México es una tierra arcaica muy sagrada. Cuando todavía no había surgido la América del Sur, cuando permanecía hundida entre el fondo del océano, cuando Centroamérica no había aparecido en el mapa, México ya existía. Cuando el Canadá y la Alaska y los Estados Unidos no habían brotado todavía de entre los fondos abismales del océano, México ya existía. Cuando la tierra de los broquicéfalos, que va desde el estrecho de Bering por la Siberia hasta la Rusia, y la Alemania y la Francia, no habían salido de entre el fondo tenebroso del mar, México ya existía. Así que en realidad, de verdad, en México es arcaico en un 100%. Cuando todavía el África meridional y occidental no había brotado de entre las ondas tremendas del océano, México ya existía. Aquí, bajo las capas subterráneas, existen civilizaciones
civilizaciones extraordinarias que la mayor parte de los arqueólogos y antropólogos modernos todavía no sospechan. Así pues, aquí tuvimos culturas poderosas y los españoles no tienen nada que enseñarnos al venir después ellos por estas tierras a destruir nuestros sagrados monolitos y nuestros templos y nuestras pirámides y nuestros oratorios. Cometieron un crimen horrible. Ellos, en vez de venir por estas tierras en son de destrucción, han debido venir a civilizarse, y así hubieran podido llevar tesoros de sapiencia extraordinaria a las sociedades caducas de la vieja Europa. Así, queridos amigos, la construcción de una pirámide dirigida por Quetzalcóatl, o de todas las pirámides que tenemos aquí en nuestro augusto y sagrado país, no son un capricho y hicieron para que 4 o 5 líderes se subieran con el propósito de utilizarlas como tribunas. No, amigos, en esas pirámides está la sapiencia antigua, los conocimientos que ustedes desconocen y que un día serán conocidos a medida que nosotros, los gnósticos, hallemos tales conocimientos. Hemos escrito algunas obras, ahí tenemos nosotros todavía la doctrina secreta de Anáhuac, libro que puse en circulación. Esta, mi obra, en realidad de verdad se coordina muy bien con la obra de nuestro señor presidente y con aquella otra maravillosa también de Bustamante, que fue muy conocida como el camino o como el destino del continente. Así, queridos amigos, nos encontramos nosotros ante hechos verdaderamente sensacionales. Si los cautivos y chilecas se vieron obligados a trabajar, es porque se lo merecían. Bien sabemos que ellos habían herido a Quetzalcóatl de muerte, que no habían querido civilización, que andaban libres como las aves en la montaña, viviendo sencillamente como caníbales. Cuando Quetzalcóatl quiso civilizarlos, respondieron con la flecha, y con la lanza, y con la diatriba, y con el insulto que lacera. Tales motivos merecían ciertamente su castigo. ¿Y qué diremos sobre aquellos de la sequía? Bien sabemos que por aquellos días hubo una gran sequía que iba arruinando completamente a Tula. Entonces el algodón se secó, el maíz ya no pudo surgir, se perdieron las cosechas y el hambre amenazaba por todas partes. Se le pidió a Quetzalcóatl que hiciera llover. Aquel místico extraño, con la cintura muy bien ceñida por una cuerda. Aquel hombre de brazos heroicos, aquel rostro cestrino, terriblemente divino, subió a la pirámide y, según nos relata nuestro señor presidente, permaneció más de 20 días en ayuno, sin comer ni beber. Dicen las tradiciones, y así lo confirma nuestro primer mandatario, que oraba incesantemente a los dioses santos y que estaba dispuesto a morir de hambre si no llovía. Esa realidad fue que un tremendo aguacero inundó a la tierra sagrada de los toltecas. Y aunque muchos de ustedes se rían y lo tomen simplemente como cuestión de superstición, el hombre tenía fe en su mística y lo vio. En momentos en que hablo esto me acuerdo de aquella escultura que tenemos en el Museo de Antropología, el famoso Tlaloc. Estaba por allí, arrojado entre el lodo, en un pueblo. Y sin embargo fue traído porque se necesitaba al museo. Y fue traído en varios camiones muy bien coordinados. Cuando entró a la ciudad se desató tremenda lluvia. Por aquellos días los periodistas se ríen de verdad. Decían: Tlaloc ha hecho llover, Tlaloc trae lluvia.
a morirse de hambre si no caía agua de los cielos. Es algo verdaderamente extraordinario, formidable, algo que desafía el materialismo de todos los tiempos, algo que se presenta y ha presentado el señor López Portillo ante el veredicto solemne de la conciencia pública. El regreso de Tezcatlipoca ciertamente son un poco fatal. Ese aspecto negativo que siempre existe en todas las cosas, ese aspecto fatal de la naturaleza, tenía que regresar para marcar el fin de una poderosa civilización. Y me viene a la memoria aquellos instantes solemnes en que los habitantes de la antigua Tula, presentándose ante Quetzalcóatl, le dicen: Señor, Tula se acaba, Tula se acaba. Quetzalcóatl responde: yo también me acabo. La serpiente se muerde en la cola. Pero haz algo, Señor, porque Tula se acaba. Regresó Tezcatlipoca. Y vino aquel momento en que cometió Quetzalcóatl el error de emborracharse con el pulque delicio de todos los tiempos, que sirvió como el vino abaco, bebida mexicana y muy mexicana, aunque a otros no les guste, que alegró corazón. No pudo menos que alegrar también a Quetzalcóatl, aquel héroe solar. Una vez que los enemigos puestos de acuerdo le exhibieron ante el pueblo, y el resultado de semejante escarnio fue terrible. Las multitudes se rebelaron contra Quetzalcóatl. Había desmerecido por unas pocas copas de vino. Válgame Dios y Santa María, como dijeran los gachupinos. Y vino como secuencia o corolario el terrible éxodo. Sale Quetzalcóatl de la lejana Tula, abandona las calzadas de aquella gran ciudad, llega hasta el mar. Y es entonces cuando lanza sus tremendas profecías. Los dioses se convirtieron en demonios, grita Quetzalcóatl con todas las fuerzas de su alma. Los reyes en esclavos, y los esclavos en nada. Vendrán hombres blancos y barbados del otro lado del mar, que nos esclavizarán y nos destruirán, refiriéndose a los españoles. Yo me voy en una embarcación. Volveré más tarde, en otro tiempo, porque el sol se va a ocultar. Se ocultará el sol de los toltecas y se hundirá en el Istmo. En un día volveré. Cuentan las leyendas y dice nuestro presidente López Portillo que Quetzalcóatl se hizo construir una cruz y la colocó en una balsa, y que fue atado a tal cruz, y al fin la balsa fue llevada por las olas, lejos, muy lejos, otra vez del proceloso mar. Me viene a la memoria las golondrinas aquellas de Becker, esas golondrinas que se fueron por los mares ignotos para jamás volver. Sin embargo, pienso que Quetzalcóatl debe venir algún día en nuestro corazón. No la guardaremos en carne y hueso, pero sí lo guardamos aquí adentro, en el fondo de nuestra alma. Quetzalcóatl en realidad de verdad es el logos, la inteligencia creadora del universo. Antes de que el universo existía la serpiente emplumada. Esta se retorcía maravillosa en el Omeyocan. Así dicen los antiguos libros de Anáhuac. Amigos, la
esotérica gnóstica es extraordinaria. Y la obra de López Portillo resplandece hoy en día como el sol. Muchos son los que han leído tal libro, pocos los que lo han comprendido. Quetzalcóatl es el símbolo de la unión viviente de todo México, el símbolo de las organizaciones políticas del es la misma esencia, tengo entendido, aunque no en su forma. La pregunta es en este sentido: ¿en qué medida este pensamiento místico de inteligencia universal ha influido a su juicio en la personalidad del licenciado José López Portillo? Es decir, esa dualidad entre lo que recta y lo que vuela, entre pensamiento universal y actividad práctica, concreta, ¿cómo ha influido en su actividad cotidiana como dirigente nacional a su juicio? La segunda pregunta está relacionada en cuanto a la referencia que hacía usted de lo que eran las civilizaciones antiguas y sus grandes manifestaciones. Tengo entendido que hay algunas corrientes que manifiestan que muchas de esas corrientes universales del pensamiento tienen un origen extraterrestre y que existen pruebas en la pirámide de Egipto, en la meseta del Cusco, Perú, incluso en algunas manifestaciones de la civilización maya. La segunda pregunta es en el sentido de ¿qué piensa usted de posibles civilizaciones extraterrestres? Voy a contestar a ellas dos preguntas. Incuestionablemente estoy de acuerdo con el concepto suyo sobre el aspecto, dijéramos, místico, citado, en el que se guarda cierta paralela o similitud entre el Quetzalcóatl mexicano, el Cristo hebraico, el Vishnu hindostán, el Osiris egipcio, el Fuji chino, etc. No hay duda de que si estudiamos en detalle toda la tradición quetzalcóatl, encontramos el mismo drama cósmico de los 4 evangelios hebraicos, o el mismo drama de Krishna en la India, o el mismo drama de Fuji en China. Entonces, obviamente Quetzalcóatl es la vivísima expresión del logos platónico, del demiurgo griego, Osiris egipcio. En la forma como haya influido sobre el primer mandatario de nuestro país, López Portillo, tengo que aclarar que nuestro presidente incuestionablemente ha tomado a Quetzalcóatl como un factor humano y solar. Desde el punto de vista solar, indubitablemente Quetzalcóatl representa el ideal mexicano en todos sus aspectos. La inteligencia divinal de nuestros antiguos, solo intuida ahora por los que estudian las antiguas ciencias, influyó sobre la mentalidad de nuestro presidente debido al corazón lleno de anhelo del primer mandatario, que era querido en verdad un México sublime, inefable, un México donde no existan divisiones políticas, un México donde se establezca la justicia distributiva, un México donde no existan conflictos entre el capital y el trabajo. ¿Qué mejor ideal tendríamos para ello que la figura simbólica de un Quetzalcóatl? Inevitablemente en ese sentido, el primer mandatario no pudo haber escogido un símbolo mejor, un símbolo solar, un símbolo humano, un símbolo social, político, extraordinario. La obra de López Portillo es diamantina en un 100%. El libro de López Portillo
todavía nuestro mundo. En realidad nuestro mundo, tierra, permanece todavía ignorado. Existen maravillas en la tierra que son desconocidas para nosotros los terrenos. Creo que antes de preocuparnos nosotros por la vida en otros planetas, nos preocupemos por el bienestar del pueblo, por las clases sociales, por las clases oprimidas, por resolver los problemas que existen entre el capital y el trabajo, por organizar o tratar de organizar un poco mejor el seguro social para nuestro hermano el hombre. Después pensaremos en las estrellas. Recordemos nosotros aquello que dijera nuestro primer mandatario. No son las estrellas lo que preocupan a Quetzalcóatl, es el hombre. Realmente el hombre es un verdadero enigma. Lo que antes nos atraía, nos fascinaba, hoy lo despreciamos. Y que antes nos entusiasmábamos por tal o cual ramo de la ciencia, hoy lo miramos con indiferencia. Tan pronto estamos alegres como tristes. Nuestro pensamiento, nuestro sentimiento oscilan de acuerdo con la ley del péndulo. Vale la pena que nos conozcamos así, y vale la pena que conozcamos nuestro mundo tierra. Pensemos en la profundidad de los océanos. Hay fenómenos que todavía no conocemos. Por ejemplo, ¿cómo es posible o por qué sucede que los atunes que salen del Brasil y que vienen también de la Europa se encuentren precisamente en el mar de los sargazos para su reproducción? ¿Por qué ciertas oleadas de atún dirigen hacia Escocia, no entran en el Mediterráneo? ¿Por qué existen corrientes o ríos en el océano que viajan en direcciones opuestas, separados unos de otros ríos por pocos metros de distancia? ¿Y por qué avanzan los unos, los que van hacia el norte, en forma de remolino, de izquierda a derecha, como un reloj visto de frente, en tanto que los que viajan al sur se mueven en rotación opuesta? ¿Y por qué sucede que hay ciertos caudales que se dirigen hacia el norte y no rotan? ¿No es acaso asombroso, por ejemplo, que todavía exista el oleocanto, un pez de color azul gigantesco, inmenso, que se creía desaparecido y que ahora ha sido descubierto en el océano Índico? ¿A qué se debe, por ejemplo, que haya zonas muertas en el océano donde los barcos no pueden avanzar? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Será acaso el azura aquel de Haeckel? ¿O el hijo del Manu indostánico? Yo creo que vale la pena que antes de preocuparnos nosotros por las estrellas, nos preocupemos por resolver nuestros problemas económicos.